Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si eres como yo seguramente te encanta lo que está haciendo Microsoft con Game Pass, el hecho que te permite jugar un sinnúmero de juegos directamente en tu consola, pero qué tal si te digo que también puedes hacer esto directamente en tu teléfono, ya sea Android como también en un iPhone, y en este video te voy a enseñar cómo lo puedes hacer pagando solamente $1 al mes. Comencemos. Bueno, yo llevo haciendo este truco prácticamente por un año y de esa forma me he ahorrado casi $160 al año, y en este video te estaré explicando cómo tú también lo puedes hacer con un simple truco. Cabe la pena recalcar que para hacer este truco simplemente tienes que crear una nueva cuenta de Microsoft y entonces así tienes un nuevo periodo de prueba pagando solamente $1 al mes por ese acceso. Algo muy bueno de este truco es que puedes usar la misma tarjeta de crédito o de débito para entonces comprar este periodo de prueba de Game Pass, y entonces simplemente lo que tendrías que hacer es crear un nuevo correo electrónico para entonces tener acceso a este servicio de Game Pass. En este tutorial empezaré primero mostrando cómo se puede hacer en Android y luego entonces cómo se puede hacer directamente en un iPhone, un iPad, para que ambas plataformas las podamos cubrir directamente en este video. Así que empezaremos primero con Android, pero colocaré aquí los capítulos de este video para que puedas brincar directamente a la sección que quieras ver. Lo bueno en Android es que simplemente podemos ir directamente a la tienda de aplicaciones, el Play Store, y aquí buscamos directamente la aplicación de Game Pass y entonces la puedes descargar directamente del Play Store. Ya nosotros la tenemos descargada, así que simplemente la vamos a abrir y obviamente pues nos mostrará la interfaz de esta aplicación, pero no tenemos ninguna cuenta aquí directamente. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es darle al botón, ¿verdad?, de iniciar sesión, pero realmente lo que estaremos haciendo es crear una nueva cuenta de Microsoft para entonces tener acceso a ese periodo de prueba y tener entonces en nuestro periodo de prueba de solamente $1 por un mes. Para crear una cuenta simplemente tocas el botón aquí al lado de crear una cuenta y entonces aquí vas a colocar un nuevo correo electrónico. Vale la pena que te acuerdes de este correo electrónico porque lo bueno es que puedes también utilizarlo este periodo de prueba directamente en tu consola o en otros dispositivos, así que no olvides ese correo electrónico ni la contraseña para que lo puedas usar en otros dispositivos. Obviamente mientras vas creando la cuenta tienes que poner la información de dónde vives, cuándo naciste, etcétera. Simplemente llenas esa información y seguimos el proceso. Una vez crees la cuenta te va a pedir entonces que coloques un nombre de usuario. Realmente si no te importa esta cuenta pues coge cualquiera que te den aquí la opción que te dé para que entonces seguir con la configuración de tu cuenta. Le damos aquí, ¿verdad?, a continuar, cambiamos la foto, vamos a coger esta foto, simplemente cualquier cosa, simplemente con tal de poder entrar directamente a la aplicación. Cuando ya estemos directamente conectados con la cuenta, obviamente nos dirá que tenemos que unirnos a Game Pass porque obviamente no tenemos acceso a ese servicio. Simplemente aprietas el botón de unirte a Game Pass y entonces vas a poder ir directamente al periodo de prueba, y aquí lo tenemos, $1 un mes, así que eso está súper chévere. Hay veces también que depende de la oferta, depende del momento. Si estás viendo este video durante la temporada navideña, a veces te dan hasta 3 meses por $1, pero ahora solamente tenemos la oferta de $1 un mes. Si unirte directamente desde la aplicación no te funciona, pues vamos a ir entonces directamente a la web para que entonces puedas iniciar sesión en la página de Xbox con tu cuenta que creaste ahora mismo, para que entonces tengamos el beneficio directamente en la aplicación. Así que hagamos eso, salgamos de la aplicación y vayamos directamente a Chrome, y ahí simplemente vamos a la página de xbox.com y ahí podremos iniciar sesión con nuestra cuenta y entonces tener acceso directamente a Game Pass. Aquí en el botón de la esquina superior derecha apretamos el botón del usuario y ahí entonces vamos a añadir nuestra cuenta directamente para entonces poder iniciar sesión y entonces, ¿verdad?, tener la cuenta de Game Pass. Una vez entremos con nuestra cuenta aquí directamente en la página web, bajamos un poquito y apretamos el botón de Game Pass para entonces poder tener acceso a las diferentes ofertas que tenemos de Game Pass, prácticamente las mismas que vimos directamente en la aplicación. Aquí le damos a unirnos ahora mismo y tenemos que escoger la opción de Ultimate, que es la que nos permite tener acceso directamente en los teléfonos. Aquí obviamente bajamos un poco para tomar la opción, ¿verdad?, de $1 de unirnos a esta cuenta. Podemos también crear otra cuenta, otro correo electrónico por si acaso se nos olvida ese, pero eso ya dependerá de cada persona. Una vez hagamos la confirmación de la cuenta, puede ser que te pida un número de código que te envíen a otro correo electrónico. Una vez hagas todo eso, entonces aceptamos que queremos tomar el periodo de prueba de $1, pero no se preocupe, luego nos dice que nos va a cobrar $14.99 al mes luego de ese periodo de prueba, pero lo bueno es que puedes cancelarlo sin ningún problema. Obviamente ahora te pedirá la información de tu tarjeta de crédito para que entonces puedas tener acceso a este servicio. Entras toda esa información, ya sea PayPal o tu tarjeta de débito. También funcionan algunas tarjetas de regalo, pero todo dependerá de tu región. Bueno, cuando ya has pagado ya por esta cuenta de Game Pass, simplemente ya tendrás que ir otra vez a la aplicación de Game Pass en tu teléfono. Por lo menos aquí en este teléfono Android tengo que ir a la parte de el Game Launcher, pero todo dependerá de tu teléfono. Cabe la pena cerrar la aplicación para que entonces se
vuelva a reiniciar todo y que se actualice la información con ya la nueva cuenta. Así que una vez haga eso, va entonces a la aplicación de Game Pass para que entonces esté ya todo limpio, etcétera, y pueda entonces registrarse que ya hiciste la cuenta directamente en la web y entonces ya esté directamente en el teléfono. Como ven, ya estamos aquí en la aplicación y lo bueno de este servicio es que si tienes un control, pues está bien, puedes jugar directamente conectando tu control directamente a tu teléfono, pero lo bueno también es que puedas jugar directamente sin ningún control con los botones táctiles de algunos juegos. Obviamente no hay tantos juegos que tienen los controles táctiles, pero sin duda alguna la lista cada vez es más larga, etcétera, y simplemente puedes entrar a un juego. Entremos aquí rápidamente a Hades o Hades, un juego que realmente lo recomiendo altamente porque está súper bueno, y simplemente voy a bajar aquí el volumen un poco para entonces puedes jugar y van a ver que simplemente con botones táctiles es súper fácil jugar. Obviamente mucho mejor en mi opinión jugar con un control, pero si no tienes uno puedes jugar con los dedos sin ningún problema. Como ven, este juego ya tiene los controles virtuales y simplemente puedes mover aquí la palanquita para apretar el botón de la A, ¿verdad? Para poder tener acceso al juego. Y vamos a empezar un poco rápidamente simplemente para que vean que sí funciona. Voy ahora a brincar un poco para entrar directamente al juego para que puedan ver que realmente sí puedes jugar con los botones táctiles sin ningún problema. Obviamente la experiencia de jugar directamente con estos controles virtuales pues dependerá obviamente de tu internet, pero realmente la experiencia funciona bastante bien, ¿verdad? Para hacer algo que está funcionando directamente en la nube. Así que ahora pasemos, si no tienes un iPhone o iPad, aquí llegó el tutorial, pero ahora pasemos a la sección de cómo poder hacer esto directamente en tu dispositivo de Apple, ya sea un iPhone o iPad. Para usar este truco directamente en tu iPhone o iPad es muy importante entonces que vayamos directamente a la web, a la página de xbox.com/play. Estaré colocando esa dirección acá abajo en la sección de comentarios y aquí entonces estamos directamente en esta página y obviamente no queremos iniciar sesión, sino queremos unirnos a este servicio de Game Pass, ¿verdad? La versión Ultimate, que es la que nos permite tener acceso a este servicio directamente en nuestro dispositivo móvil. Así que bajamos un poco y tocamos aquí el botón de unirte a Game Pass Ultimate. Esto te costará $1 al mes en cuestión de este periodo de prueba. Obviamente después de eso va a aumentar a $14.99 al mes, o el cambio de moneda en tu país. Es muy importante que canceles esa cuenta antes de que se acabe el mes. Lo puedes hacer rápidamente una vez cree ese periodo de prueba para que no se te olvide y pues no te sigan cobrando estos $14.99 al mes. Luego de entender eso, que es muy importante, baja un poco para entonces darle a la opción de unirte por solamente $1, €1 o lo que sea tu moneda en el país donde estás viendo este video. Y entonces muy importante ahora es que vamos a crear una nueva cuenta. Es muy importante que creemos una nueva cuenta para tener acceso a este servicio de Game Pass. Para crear una cuenta, obviamente aquí estamos en la parte de iniciar sesión, pero tú quieres crear una cuenta, así que en la parte de abajo dice ninguna cuenta, dale al botón de crear una nueva cuenta. Aquí entonces coloca un correo electrónico que te acuerdes para que entonces lo puedas usar en otros dispositivos, tu computadora, tu teléfono, tu consola también lo puedes usar, así que no te olvides de esa contraseña y ese correo electrónico. Mientras vayas creando la cuenta es muy probable que te pida información sobre dónde vives, cuál es tu edad, coloca tu información, tu nombre, etcétera, y continúa con la creación de la cuenta. Una vez hayas creado tu cuenta, te enviará esta página para que crees tu perfil o tu cuenta de Xbox. Le das que sí, que quieres crear esta cuenta de Xbox para que entonces podamos coger el periodo de prueba de $1 de Game Pass. Una vez estés aquí en la página de Game Pass, simplemente baja un poco para que puedas agarrar la oferta de $1 Obviamente entonces aquí tendrás que colocar la información de tu tarjeta de crédito, de débito o incluso tarjetas de regalo de Xbox, así que puedes también utilizar esa opción para pagar este periodo de prueba de Game Pass. Una vez hayas colocado tu información de tu tarjeta de crédito, ya estás listo para comenzar a jugar directamente en tu dispositivo móvil, en tu iPhone o iPad. Cabe la pena recalcar que ahora cuando vemos que está subiendo la página, etcétera, de la página de Game Pass para tener acceso a este servicio, cabe la pena recalcar que no puedes jugar directamente en Safari, sino que tienes que hacer otro último paso para entonces tener acceso a este servicio y poder jugar. Ahora bien, para entonces jugar tienes que apretar el botón de compartir para entonces llevar esta página de web como una página favorita en tu pantalla de inicio, para entonces ahí puedas jugar directamente ese servicio. Aprieta el botón de compartir, baja un poco la sección de añadir a pantalla de inicio, espera un poco, coges cualquier nombre que quieras, le das a añadir y ya entonces lo tenemos aquí en la pantalla de inicio. Tocas el botón para que entonces puedas ahora otra vez tristemente iniciar sesión a esa cuenta, así que no te hayas olvidado de ese email ni contraseña para que lo puedas volver a usar aquí y puedas entonces finalmente entrar a este servicio. Una vez hayas vuelto a iniciar sesión directamente con tu cuenta, ahora simplemente la página va a volver a recargarse, etcétera, pero ya finalmente podrás jugar sin ningún problema. Ahora bien, cabe la pena recalcar que aunque obviamente puedes conectar un control directamente a tu dispositivo para jugar con él, puedes también jugar con la pantalla táctil, ya que hay muchos juegos que están disponibles ya con botones touch para que puedas jugar sin ni siquiera tener un control. Obviamente la lista no es tan larga, pero sin duda alguna, como ven, hay varios juegos que puedes jugar directamente con touch. Y aquí voy a mostrar un ejemplo rápidamente de que también funciona este juego. Les voy a recomendar el juego Hades o Hades. Realmente
realmente súper bueno y lo puedes jugar con touch sin ningún problema. Aquí lo tenemos aquí. Simplemente le das el botón de jugar y ya simplemente vas a poder jugar. Obviamente tienes que, ¿verdad?, virar tu teléfono para entonces poder tener acceso al juego y los botones y tener una experiencia bien chévere a la hora de jugar. Así que en lo que esto espera un poco, voy a tomar una pausa y regreso en breve para mostrarles que también funciona esto. Y aquí ya estamos en la página de Hades sin ningún problema y como pueden ver podemos usar el botón, ¿verdad?, los botones táctiles, apretamos cualquier botón para poder entrar directamente al servicio, le damos jugar y ya entonces estamos directamente a jugar. Aquí un poco de periodo de prueba, pero realmente como pueden ver funciona muy bien. Obviamente todavía no estamos jugando, pero obviamente tiene los botones de una forma un poco más accesible que si fuese un botón, ¿verdad?, tradicional cuando estás jugando quizás con, ¿verdad?, con otros botones, pero es una forma que puedes jugar si no tienes un control, quieres jugar directamente donde quieras que te encuentres con los botones virtuales. Y como ven, realmente una experiencia bastante chévere, puedes jugar con estos botones, no es tan complicado y obviamente sí dependerá un poco de qué tan buena sea tu conexión, pero si tienes un internet bastante rápido no vas a tener ningún problema jugando este juego aquí directamente en la nube, ya sea en tu iPhone o tu iPad u otro dispositivo, entrando directamente a la página que ya mencioné en el principio del video. Ahora que hemos llegado al final de estos tutoriales, unos últimos trucos que quiero compartir es que realmente no hay ningún problema de baneo, como mucha gente pregunta, por utilizar este servicio, este truco múltiples veces, creando diferentes cuentas, etcétera. No hay ningún problema. Otra cosa también es que si por ejemplo se te olvida pagar el periodo de prueba, algo que puedes hacer instantáneamente cuando crees la cuenta sin ningún problema, es que puedes comunicarte con Microsoft o llamar por teléfono o por correo electrónico y usualmente ellos son bastante flexibles y te dejan cancelar, ¿verdad?, que te devuelvan el dinero si te cobran esos $14.99 o lo que sea que te cobren en tu moneda actual. Así que eso realmente es un buen truco que puedes llamar o comunicarte con ellos para evitar pagar esos $14.99 al mes. Pero bueno, ahora que hemos llegado al final de estos tutoriales, ¿qué te pareció? Déjame saber en la sección de comentarios si te funcionó, si tienes alguna otra pregunta, etcétera. Déjame también saber cuál es el juego favorito que ahora mismo está en Game Pass para entonces también jugarlo y darle la oportunidad. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología, videojuegos y trucos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.